Volvemos al aire de Capto, son las 7:08 ya. Qué rápido. Nos dejaron Fraxu, nos dejó Sol, estuvo muy hermosa esta primera hora, pero continuamos con este Capto de cada martes y no estamos solos de vuelta. Otra vez se llenó de gente hermosa el piso y quiero presentarles en esta oportunidad a Mar Greco y Agustina Ayala. Ambos forman parte de lo que es La Furia Teatro. Y bueno, amigos, bienvenidos. Buenas. Gracias por la invitación. Sí, un honor. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Nerviosa, como siempre. A mí me encanta que me digas nerviosa, pero gente del escenario. Sí, no, pero para mí uno tiene que tener miedo y subirse igual al escenario. ¿Sienten ese vértigo a la hora de salir? Es re importante los nervios antes de salir. Porque hace que estés ahí mucho más atente, ¿viste? Si no, estás muy relajada y ahí es cuando se te pasan las cosas de largo. Sí. Y cuando estás ahí, además con nervios, porque sin duda hay algo que te está importando y algo que querés que salga bien. Si no, bueno, te da medio igual si sale bien o sale mal. Bueno, yo siempre le digo, soy también profesor de teatro y mis alumnos siempre me dicen los nervios en teatro, ¿viste? Y yo siempre le digo, Messi seguramente siempre está nervioso antes de salir al partido porque le re importa ganar, ¿no? Y algo de actuar también que es muy parecido a eso, como las ganas de que salga bien y de triunfar. Entonces es hermoso que hay nervios también, eso que te hace sentir un poco más vivo. Aquí interesante, yo problematizaba, me pasa siempre antes de salir al aire que este es el primer año que nosotros hacemos aire juntos. Y yo siempre les decía, chicos, yo antes de salir al aire empiezo a correr, me pongo nerviosa y lo sigo haciendo y hago radio hace... Claro. Pero años, es eso. pero lo problematizaba como algo negativo, pero acaban de dar una perspectiva para muy mí linda a los nervios. Está bien por eso, es como la vida. Claro. Es parte, para mí es parte obligatoria de exponerse, tanto en el escenario, en una radio, en cualquier lado, los nervios. Porque te hacen estar mejor. Son nervios buenos. Me gusta Es pensarlo verdad, de son ese nervios lado. buenos. Porque cuando no tenés nervios, bueno, lo haces así, viste, como que Sentí bueno, algo, no me mierda. importa. Claro. Sí, viste. Es que yo le digo lo mismo, me parece que coincido con vos, Mar, que si estás nervioso antes de hacerlo es porque te importa, todavía Exacto. sentís algo. Y bueno, está bueno, es eso igual también, superar el miedo. Justo bueno, estos días que ayer falleció la boxeadora Locomotora, que decía lo mismo, tenía el mismo mensaje que decía, bueno, el miedo está ahí, vos cuando superes el miedo ya, bueno, podés avanzar un poco. Pero, bueno, a mí es Mar, director de lo que es Todo este maldito suelo está gritando. Y guionista. Guionista. Que lleva adelante la obra. Y bueno, y Agus, vos sos la principal, la personaje principal. Bueno, no sé si es la principal, pero uno de los... Es en el flyer. De los... Eso sí. En el flyer está tu cara. Claro. Y gran parte de la obra transcurre con vos en el escenario. Igual Eso también. sí. Pero sí somos, para mí somos cada una una forma de protagonismo. Eso sí. Totalmente, se llevan... nada, es hermosa la obra, amigues. Todo este maldito suelo está gritando. Quiero que conversemos un poco acerca del título, acerca de lo que sucede en la obra. Es realmente una situación de performance que te atrapa muchísimo. Quiero que me cuenten un poco cómo surge, hace cuánto que está dando vueltas. Bueno, es la primera obra que tenemos como grupalidad. Nuestro grupo es La Furia Teatro. Y es la primera obra que hacemos, ¿no? Después, bueno, hicimos otras cositas, como fue Sirenas de esas sensuales, que fue una perfo que se hizo en el Teatro Argentino. Ahora también estamos con proyectos por arrancar. Pero Todo este maldito suelo fue lo que nos hizo iniciar como grupo. Y es una obra que nos hizo reunir y que por suerte nos sigue reuniendo y nos da mucha motivación de seguir apostando. Nuestro grupo es un grupo de teatro travesti y marica y disidente, y todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer va a ir siempre desde ese lugar. Y Todo este maldito suelo está gritando es una obra travesti, más que cualquier otra cosa. Si bien es disidente, porque toca un montón de temas que tienen que ver con la disidencia sexual y de género, para mí es una obra travesti porque es el foco principal de la obra. Y si tendría que decirte qué es Todo este maldito suelo está gritando, podría decirte primero el argumento, que sería de pronto hay un temblor en la ciudad de La Plata que sacude la ciudad y solo un grupo de travestis son las que se dan cuenta de lo que está pasando y que lo logran percibir. Y cuando se dan cuenta de eso, que nadie más está escuchando, empieza la búsqueda de saber cuál es el origen y qué significa. Ese sería el argumento de la obra.
Pero, sin embargo, para mí la obra es otra cosa, que es lo que nos pasa cuando hacemos la obra, que nos pasa en ese encuentro con el público y que es más o menos la experiencia ahí que ocurre, que es un temblor también realmente para nosotros hacerla. Y que tiene que ver con... Para mí hay algo de la obra que es muy fuerte, de que de pronto tenés a 4 personas trans en escena y parece algo fácil hacer una obra de teatro, ¿no? Como te subís, actúas y ya está, pero en realidad hay un montón de tiempo ahí, hay un montón de búsqueda de espacios para hacer la obra, mucho dinero, porque lleva mucha plata hacer una obra independiente, y mucho deseo, que son 4 cosas re importantes y que muchas veces a las disidencias el deseo está y a veces el espacio no lo tenés, el tiempo a veces no lo tenés porque tenés que ocuparte de otras cosas y la plata muchas veces tampoco. Y obvio que puedes hacer teatro sin espacio, o no sé, en un rinconcito, podés hacer teatro con tus tiempos libres, o puedes hacer teatro sin ningún tipo de plata, pero es muy difícil también hacer eso. Entonces, que hayamos logrado que de pronto hay 4 personas trans en escena, que destinaron su tiempo, su energía, el espacio y su dinero también para hacer la obra, me parece que es algo como muy revolucionario, y me parece que también todo ese maldito sol está gritando tiene que ver un poco con eso que nos pasa cuando lo hacemos. Yo quería preguntarles en realidad. Sí. Recién vos dijiste que es, primero que es un grupo de teatro, travesti, trans, disidente, pero que además la obra que lo diferencia es la identidad travesti. ¿Dónde está la identidad travesti? Ahora ya me contaste igual la trama, pero además de las corporalidades que aparecen en escena, ¿qué es lo que diferencia hacer teatro travesti trans que cualquier otro teatro o el teatro paqui, si se quiere? Para mí lo que diferencia, algo que dice mucho Mar, que no es solamente el contenido. O sea, no es solamente que poner una travesti en escena o un personaje que es travesti en escena, sino es la forma, es la manera de hacer. Que es bueno, siempre buscamos, por ejemplo, que todas las personas sean o travestis o de la disidencia. Toda la gente, desde iluminadores, maquillistas, todo lo que hay alrededor de nuestro es disidente y es puramente disidente, y eso trae mucho a la obra, nos da mucha fuerza para mí, porque es algo como una voz que ha sido muy silenciada mucho tiempo y que al traerla trae cosas nuevas, cosas técnicas, no sé, actorales, de iluminación, de maquillaje, de dramaturgia, que no se ven en otros lugares, que no están. Es hermoso. Es que me encanta eso porque es todo lo contrario a lo que sucede esto que decís en la televisión, que de repente, bueno, es una obra gay friendly porque pusieron a un trolo, a una travesti, y después la historia es lo más rancia y misógina que capaz se presenta. También un poco pasa eso, y bueno, qué interesante esto que también sea desde los otros roles de producción de la obra de teatro. Zarpado. Y para mí también, esto también lo tiro a la mesa de trabajo, amigues, para que ustedes me ayuden a pensar un poco. Hay una noción, un concepto que se trae a colación a veces, que es el de periodismo performático, que lo que incluye es hacer una obra de teatro, por ejemplo, que contenga no solamente la obra, sino que sea basada en algún tipo de hecho real y que tenga datos también. Bueno, a mí me parece que por ahí esta obra puede incluirse en ese ámbito, como para categorizar de alguna manera, ¿no? Si se quiere. Pero bueno, preguntarles por esto porque, bueno, la obra se sucede claramente en las calles de la ciudad de La Plata, va pasando y transcurren, y hay calles que conocemos, diagonales y demás. No solo Plaza Moma, bueno, cuéntenme un poco ustedes esas calles las caminaron, me imagino, más de una vez también, las ¿no? vivimos además. Sí. Y además esto de ¿cómo dijiste lo del periodismo? Performativo, sí. Bueno, esta obra es muy así porque... Sí, nace justamente también de un hecho concreto, que en un mismo año murieron 4 travestis acá en la ciudad de La Plata. Que voy a decir los nombres porque no quiero dejarme pasar. No quiero que se me confunda ningún apellido, pero bueno, está Brandis Bardales Sangama, que es también un personaje que aparece de alguna forma en la obra, que fue muerta en el año 2017 por abandono de parte de la policía en medio de un procedimiento en su casa, mirando para otro lado cuando acontecía el estado de convulsión que estaba pasando. Damaris Becerra Jurado, víctima de violencia del sistema penitenciario cuando se le negó el tratamiento de una enfermedad crónica, también en el mismo año. Pamela Macedo Panduro, víctima del abandono por parte del sistema penitenciario, mismo año. Angie Velázquez, otra víctima del sistema penitenciario, el mismo año. Y Sabrina Nicole Urquiaga, que murió por depresión en su casa en el mismo año,
doblemente fallecida cuando no respetaron su nombre e identidad en el certificado de defunción. Lo anterior a esta obra fue una investigación en artes escénicas que yo hice, que era sobre teatralidad de la Ciudad de La Plata y disidencias, y cuando hice todo un contexto de cuál era el de las identidades trans, y cuando vi esto, 5 en un mismo año, fue algo que me impactó mucho en el número. Y la obra nace sobre todo de eso, y también surge sobre lo que le pasó a Brandi, y esa fue como un poco la excusa para contar más que lo que le pasó a Brandi, que incluso es como más grande, que atraviesa un montón de otras personas aparte de Brandi. Entonces, sin duda hay algo como periodístico en la obra, que es un hecho concreto, y que todo el tiempo estamos haciendo referencia a problemáticas de la ciudad. La obra, yo siempre digo que la obra es como muy ambiciosa porque habla un montonazo de temas, y todo el tiempo está haciendo referencia, haciendo guiño a tal cosa de La Plata, a personas, a iconografía, a símbolos. Así que sin duda hay algo que es como muy platense y también muy periodística en ese sentido. Eso me encanta. Bueno, y no solo la metáfora, todo este maldito solo está gritando, a mí me parece que es increíble porque, bueno, claro, es rescatar un poco todas estas vivencias, estas situaciones de violencia, de asesinato, de abandono desde parte del Estado, inclusive desde los vecinos a veces, y pensarla como, bueno, como arte también desde el subsuelo inclusive, ¿no? Como ese lugar invisibilizado, que es algo que por ahí a veces converso con algunos amigos también de decir, bueno, esta también es una forma de insertarse, ¿no? Digo, ¿quién más puede contar las historias travestis trans si no son, como dicen ustedes, ¿no? En la obra, que hayan personas travestis trans contando esas historias, no simplemente ocupando el lugar, ¿no? De pensar un poco en esa bueno, en ese suelo gritando, digo, que ¿alguna vez han sentido el suelo gritar? Digo, Sí. Quiero preguntarles esto también, porque es profunda realmente la obra. Les invitamos a verla. Ya la han presentado en varios lugares, pero bueno, ese temblor que se siente en la ciudad me parece muy, muy gráfico y la obra lo representa increíblemente. Quiero preguntarles sobre ese temblor. Digo, ¿qué les sucede cuando escuchan estos nombres, cuando ven esa historia, cuando hacen ese estudio, ¿no? Bueno, no sé qué le pasará a Agus cuando él actúa, que eso me parece algo muy curioso. Para mí siempre es muy fuerte porque, bueno, cada función empieza, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la Una palabra? dedicatoria. Dedicándola a una travesti muerta. Y a mí siempre me pareció muy terrible que nunca nos quedamos sin nombres. Jamás. Llevamos como un montón de funciones y, no sé, es muy fuerte para mí decirlo, pero nos morimos como pájaros. Es impresionante, más acá en la ciudad de La Plata y desde asesinatos hasta, no sé, suicidios, abandonos y un montón de cosas que son totalmente presión travesti. Para mí siempre hay algo que tiembla ahí. Yo sé que hay mucha gente que quizás ve o conoce a una travesti por primera vez en escena en esos momentos, que nunca jamás pudo hablar con una o cosas así, y que nos pueda ver desde un lugar lejano a lo que suele ser la televisión o el cine, fuera de eso burdo, o de eso del chiste, o de eso del drama oscuro, de se mueren, así. Sí. Esto tiene un poco, esto toma la muerte, pero no desde ese lugar de morbo, no desde ese lugar de desesperanza. Para mí eso es muy fuerte. Nos posiciona y nos pone como protagonistas, y siempre voy a estar agradecida por estar en esta obra más. Sí, es muy fuerte, y esto que dice Agus, que constantemente ocurre, ¿no? Y la ciudad de La Plata es una ciudad que tiene mucha población travesti trans. Es una ciudad en la que también vienen muchas travestis de otros países, incluso hay una población peruana muy fuerte también de identidades trans. Y la obra habla de una realidad que pasa todos los días, de día y de noche en la ciudad, y que no es que no nos las cuentan o no la vemos, porque pasa constantemente a nuestro alrededor, pero muchas veces como que preferimos ignorarla o preferimos que no nos sea mostrada.
y la obra te lo está mostrando de una forma como medio como un sopapo, pero un sopapo también como muy cariñoso, que eso me parece que es muy lindo Con también. mucho amor. Con mucho amor. Sí, porque también otra posibilidad habría sido hacerlo desde, ¿viste? El enojo, porque claramente nos enoja mucho todo esto. Y sin embargo hay algo que es como una invitación en la obra, mirá, conocé esto, conocenos, y nada, después pasalo, ¿no? Como algo de después, bueno, conversalo y te invitamos a que lo sepas. Y la obra tiene ese mensaje, sin duda, ¿no? Que es como un encuentro. Y la forma que ellas se encuentran también es, bueno, esa es junto a otros el camino. Y es muy lindo también eso que pasa. Y también lo que nos pasa con el público. El público sale de la función y nos agradece. Y es muy raro porque yo hace mucho hago teatro y generalmente quien agradece es Sune, que agradece gracias por venir a ver esto que está hecho de forma tan independiente. Y sin embargo es el público que viene y dice gracias. Y es muy raro eso, como que el público te lo agradece, como algo de, bueno, finalmente lo estoy pudiendo ver, esto que no quería ver o no podía ver o no me lo están mostrando y me lo estás haciendo de una forma que también me invita a ser parte. Y eso es muy bello. Yo voy a preguntar algo por fuera de la obra. Sí. Si vos tenés una pregunta de la obra, podemos hacerla. Ahí volvemos. Volvemos. Yo quiero preguntar por... Están hablando con tanta, incluso hasta elegancia, si se quiere, de la práctica teatral. ¿Qué tiene la vida del teatro, tipo la vida cotidiana del teatro, y qué tiene el teatro? Bueno, de la vida ya lo respondieron un poquito ya con todo esto, ¿no? Pero, ¿qué tiene que aprender la cotidiana del teatro? ¿O qué creen ustedes que hay ahí? Uf. Ay. Y el teatro tiene otras formas para mí de contarte la vida que tiene que ver con la metáfora, con la poesía, también desde cómo elegís contarlo, que no es la forma que estás acostumbrada, ¿no? Recién hablaban un poco de las plataformas por lo que escuchábamos ahí afuera. Y bueno, todas las plataformas masivas tienen una forma de contar que siempre es la misma, por más que cambie un poco la trama o lo demás. Y el teatro siempre está buscando otra forma de contarte eso, que te lo cuenta el noticiero, que te lo cuenta la televisión, que te lo cuenta la gente en la calle, pero es de otro lugar. Y que tiene que ver de cómo elijo contártelo con mi cuerpo, con mi voz, con el espacio que te estoy construyendo, que parece que es como muy potente también algo de que lo que pasa, y sin duda también tiene que ver con lo que... El encuentro tiene esto que es un encuentro, sí o sí, entre un espectador y un intérprete, si no, no hay, ¿no? Entonces siempre tiene que ver con el instante que está ocurriendo ahí en ese encuentro. Cada función va a ser distinta, cada espectador va a venir con una idea y se va a ir con otra, y también va a construir ahí, porque te contamos la obra, pero para nosotros la obra significa algo, pero para el espectador va a significar otra cosa porque tiene que ver con subjetividades, ¿no? Entonces el teatro tiene que ver un poco también con eso que se va armando entre uno y otro, y en cambio a veces las plataformas es como muy lineal, como bueno, esto es así, te voy a contar esto que va a ser de esta forma. Sí, te enterás cómo la que solo recibe el tiene un otro. mensaje. Tiene un mensaje, sin duda. Incluso yo dirigiendo y escribiendo la obra, para mí la obra significa algo, pero para Agus significará otra cosa, para la Baby significa otra cosa, para la Hueltán, para Simo, para Eve, para Dana haciendo la luz significa otra cosa. Entonces hay muchas subjetividades e invita a la subjetividad y permite que eso ocurra, y está buenísimo que sea así. No sé, Agus, ¿qué opinas sobre la pregunta? Totalmente. Suscribo. Ya estamos, Chi, podemos volver. Yo quiero que volvamos a la obra y bueno, contar que se va a estar presentando este mes de agosto. Vuelve lo que sería todo este maldito solo está gritando. Recuérdame la fecha porque tengo entendido que hay una hora el primero. Primero, pero 8 y 15. ¿O no? El no sé primero si ya no hay localidades, no se pueden adquirir. Así que bien. bueno, vayan listo. directamente el 8 o el 15. Bárbaro. Así que... Sí, y estamos viendo hacer una nueva función en septiembre a pedido del Uy, público ahí, sí, también. por favor. Y en octubre tal vez, pero bueno, esas son todas posibles. Posibilidades. Les invitamos que vengan a... En ahora espacio agosto. 44, ¿verdad? Espacio 44. Hermoso. Bien, pero también quería que conversemos un poco de un taller que están lanzando, ¿cierto? Sí, exacto. Quiero que me cuenten un poquito más de eso. Bueno. Es un taller de teatral, ¿cierto? Sí, es un taller de creación. Bien. Le llamamos de creación travesti trans no binaria, que tiene que ver con teatro, pero también podría ser otra cosa. Como que le llamamos taller de creación porque la idea también es ver qué se crea ahí con esas personas que se anoten. Está la inscripción, se pueden anotar si hay disidencias acá viendo el programa. Bien. Van a nuestro Instagram, que es La Furia Teatro, y ahí en nuestros links está el formulario.
Lo que vamos a hacer es, la gente se anota y haremos una selección porque lamentablemente también no va a ser solamente para 10, 12 personas, ya hay más. Y además van a estar 100% becados. 100% becados, que eso nos parecía que era muy importante también hacer el taller de forma gratuita. Va a ser en el pasaje de Ardo Rocha. Y lo que estamos haciendo es buscando esto que nos preguntaban también de cómo se hace teatro de una forma travesti. Eso es lo que tenemos nuestras hipótesis, pero también las estamos descubriendo. Okay. No es algo que, bueno, teatro travesti es esto. Claro. Y entonces también es una forma de seguir descubriendo cómo se hace ese teatro que estamos buscando hacer con nuevas personas que se sumen a este proyecto, que es un taller que va a dar herramientas teatrales, de creación, de montaje escénico, y que va a derivar en algo que todavía mucho no sabemos, de que se va a ir construyendo ahí junto a esas personas que tendrán sus recorridos o no artísticos, y que algo va a salir. ¿Lo dan ustedes juntos o hay más? No, Como grupalidad. no. Como grupalidad, sí, okay, sí, sí. Bien. Así que también ahí cada uno va a aportar lo suyo, que también está buenísimo, porque si bien hacemos teatro, también nuestros caminos son muy distintos. No sé, desde la perfo, desde la música, desde el baile, desde el teatro, pero de la dramaturgia, desde el teatro, desde la actuación, como que nuestros caminos son muy distintos. Y eso también va a estar bueno porque cada uno va a aportar lo que sabe y se va a hacer algo lindo ahí con todo eso. Digo la información así. Sí. Bueno, va a ser en el pasaje de Ardo Rocha, los miércoles de 16 a 19, es el taller trimestral, y inicia el miércoles 13 de agosto. Bien. Y bueno, pueden ver la información en La Furia Teatro, La en Furia nuestro Teatro. Instagram. Dardo Rocha, el lugar en donde les vi actuar. Mira. En la sala B, arriba, La sala B estuvimos, sala B, sí. hermosa sala, no la conocía. Y bueno, nada, terrible cómo se dio, porque bueno, yo también les había visto primero en Laberinto. Ah, mira. Y sucedió algo bastante similar en esos dos encuentros, que era una sala pequeña, como bastante amena, digo, muy cercana. Había como unas intervenciones que invito a que vayan a ver de vuelta, porque de repente pasaba alguien por acá y había alguien por allá y se rompía esa cuestión de la escena, ¿no? Que me parecía también hermoso, cómo se incluían esas historias. Y bueno, todo este maldito solo está gritando es, nada, es una oda también como decían, a la vida, pero pensar la muerte también. Me parece que es importantísimo pensar la muerte y hablar de ella, digo, que no nos pase por un costado, porque si no es eso, es volverse muy cínico y olvidarse de, bueno, de que estamos acompañados. Sí, me resulta interesante, perdón, también Sí, sí, esto sí, de adelante. abordar la muerte, pero que no es como desde el lado... Sin para morbo, dijo. movilizar desde el lado de la muerte. O sea, no es la muerte Sí. la que termina movilizando, por lo que entiendo que me dicen de la obra, lo que termina movilizando no es el hecho central, sino lo que sucede alrededor de ello, ¿no? Eso también me pareció muy, muy zarpado. Claro, ahí estaba Muy yendo increíble. porque no voy a spoilear nada, pero hay algo también que juega en la obra con esa aparición que surge en un momento. No, Monchi, está spoileando. Solamente dije aparición, ya, No, ya está. quienes vayan entenderán a lo que me refiero. Y bueno, nada, pensar esa reivindicación que es muy importante también, que sucede cerca del final. Bueno, eso les dejo algunas palabras que quieran decir ustedes acerca de eso. Me parece increíble también cómo llevaron a escena esa parte. Sí, es una escena que a mí siempre me moviliza un montón. Y eso que ya la vi un montón de veces en la Totalmente. escena, en Ay. ensayos, en funciones. Y es un momento, no sé, como muy sensible por lo que está contando. Muy simple también, porque la escena es muy simple, la escena tiene mucho movimiento y Sí. mucho despliegue. Y de pronto es una escena como mucho más estática y mucho más sentada también y mucho más hablada. Y como que hay algo del mensaje que se vuelve como eso, como muy simple, pero a la vez llega mucho, abarca mucho de lo que quiere transmitir. Hay Y es muy como- bello lo que transmite. Hay como una confidencia ahí también que Sí, se puede sí. ver también, ¿no? Es difícil explicar la escena sin spoiler. Ay, Como sí, que quiero yo también contar la estoy escena y no sé Aparte intentando. cómo- yo estoy como- como, Dios, ¿qué demonios pasa Sí. en la escena? Pero a mí siempre me pasa con esa escena que me cae la ficha. Sí. De repente todas las funciones me vuelve a caer la ficha y como para esta es la vida. Uy, ay, Dios. Claro, por eso estamos haciendo esta obra, como que algo de sí, sin duda. Ok. Como, no sé, que están los personajes hablando, pero de fondo estoy yo también viendo la obra de alguna forma, sentadita en el fondo de mi cabeza, comiendo pochoclo. Y diciendo, pará, está diciendo una verdad muy grande. Aprendo mucho con esta obra.
Cada día soy más travesti. Y una verdad que no inventamos nosotros. Y eso Claro. me parece que es hermoso, porque en esa escena se trae algo que no lo inventamos nosotros y que lo estamos transmitiendo para que se siga reproduciendo. Que la obra, esta dramaturgia que hice, tiene como muchos gérmenes para mí. Porque si bien la escribí yo, también sale de esta investigación que hice y por lo tanto de entrevistas que hice con un montón de personas acá de La Plata, de performers, de teatristas, de personas que piensan al arte queer, y cosas que me han dicho, cosas que yo vi, cosas que leí de pensadoras maricas, de entrevistas, de un montón de cosas. De pronto, de alguna forma, se hizo como un caldo de cultivo que después derivó en esta obra. Y es una obra como muy colectiva. Porque la escribí con todo eso que fui recolectando y que de alguna forma entró. Y a la vez, cuando ellas hicieron la obra, cuando vinieron este grupo a hacer la obra, también aportaron todo lo suyo. Porque le cambiaron palabras, le cambiaron frases, le agregaron momentos. Entonces es una obra como muy colectiva y constantemente también se va construyendo. Y cada tanto se suma alguien nuevo, como que eso también es muy lindo, de que viene alguien y propone algo. No sé, de pronto una vez invitamos a Paloma Ardetti, que es bailarina acá de la Ciudad de La Plata, y nos hizo un entrenamiento corporal y de pronto eso también hizo como nuevos cambios en la obra. Y es muy colectiva todo el tiempo la obra y todo el tiempo se está transformando. De hecho, en las funciones estas hay también una transformación que es muy distinta a las últimas funciones y nos gusta pensar que la obra no siempre va a ser la misma, que sin duda nunca va a ser la misma, pero siempre estamos como, encontrando cosas, te estaba diciendo esto ese texto, como que ya la conocemos la obra, pero hay algo de los textos que de nuevo nos empiezan a decir cosas nuevas que no sabíamos. Y es re loco que pase eso. Es muy ¿Ya loco. habías guionado o dirigido otras obras? No, es la primera obra que escribo y que dirijo de forma Wow. profesional. Si bien lo he hecho en contextos pedagógicos, con mis grupos y demás, con mis alumnos, o en talleres, es la primera que hago de forma profesional y nada, sin duda es muy colectivo. Y también la forma en que ellas la actúan es como muy genuino de ellas. Porque de pronto a la vez Agus actuando y está haciendo otro personaje, pero también algo que es como muy propio de ella y que sin duda ella le puso al personaje. Como que también la búsqueda fue como todo el tiempo que sea como muy cercano y a ver qué les pasaba a ellas con eso. No sé si Agus lo vivió de esa forma, pero para mí sí me fue como muy, viste, bueno, ¿qué te pasa a vos con esto? ¿Desde dónde le vas a contar? ¿Qué te cambia? O sea, uno al actuar lo que te cambia. Uno cómo cambia el personaje, pero también es... Para mí es como una conversación. Ok. Para mí, yo lo tomo muy filosóficamente. Me esta encanta. obra. El personaje me cambia a mí y de alguna forma yo cambié el personaje. Claro. Agus, ¿vos hace cuánto actuás? Yo hace 5 o 6 años, Ok. no recuerdo muy bien, pero sí, 2018, Pre-pandemia. prepandemia. Es Una niña prepandemia. un antes y un Claro. después. También tengo entendido, hablamos afuera del aire, que también escribís o Sí. haces poesía, ¿cierto? Escribo poesía. Bien. Publiqué mi libro Ahora que mi cara me pertenece. Bien. Tiré el chivo, ¿dónde? Sí, ¿dónde lo podemos buscar? Se lo puedo conseguir en Malicia, acá en La Plata, o excelente. en la editorial de Todas las fiestas de mañana. Bien. Excelente. Bárbaro. En Malicia. En Malicia. que Librería amiga. Tenemos eh, descuentos con descuento. trincheras. Si son socios de la comunidad trinchera, tienen descuentos. Somos amigos de la librería, hermosa librería. Y bueno, amigos, qué placer tenerlos aquí. Hay música, bueno, hay un montón de cosas en la obra. Yo les invito a que vayan de vuelta. Voy a tener que ir. Vayan Sí, a sí, verla. te esperamos, te estaremos Sí, esperando. obvio. Esperamos, Por ¿eh? favor. Aparte el nombre me parece increíble. Este 8 y 15 de agosto, desde las 20:30, se va a estar presentando en Espacio 44 del teatro, que está en 44, entre 4 y 5. Sí. Y... Es el primer teatro que fui a ver una obra de teatro independiente. Mira. Y la primera vez que fui a ver una obra de teatro independiente me obsesioné. Fue en la Noche de los Teatros hace 2 años. Es increíble. Impresionante. Es ¿Conocieron? impresionante ¿Estuvieron ahí y es ensayando? totalmente distinto a cualquier otra cosa que se Es pueda hermosa ver. la sala, No tiene sí. nada que ver con el teatro tradicional, además. Hay una Sí. interacción que es hermosa, así que no tiene desperdicio. Vayan. Hay un link en Alternativa Teatral, ¿cierto? Sí. Para sacar las entradas. Y si no, ingresan a La Furia Teatro, ahí en Instagram. Bueno, y nombremos a quienes también actúan. Bueno, está Agus Ayala, la Baby Pop, la Hueltán, Evelyn Arias y Simo, es quienes interpretan en la obra. Después tenemos a Dan y a Aye en lo que es la técnica.
Después la música de la obra, las letras, también las compusimos junto a Elis Rivagadán, que es una travesti que no está ahora, que está en la Pampa. ¿Tiene música original la obra? Tiene Ay, música es original. increíble. Esto Sí, es sí. increíble. Creada in situ. No lo puedo in situ. Sí, sí, sí. Después Ah, la vivo. dirección de arte de vestuario y también el diseño de elementos del flyer por Fiorentino León. La escenografía por Miguel Greco. Me falta algo, estoy seguro. Palo Mardetti que nos ayudó. Palo Mardetti, que nos hizo ahí un entrenamiento corporal. Fotos de Mel, creo que ahí dando Sí, vueltas sí. igual, que estuvo Fotos de Mel. ahí en esa sala B, creo que estuvo filmando. Igual no sé si Sí. ese material se podrá ver en algún momento. Y tal vez. Ansío muchísimo Tal ver vez ese en algún registro. Porque fue de vuelta increíble esa sala B Tremendo. llena. Sí, estallada. La gente se tuvo que Impresionante. sentar en el piso. Así Ay, que ¿cómo fue eso? desbordada estaba esa función. Era Sí. como una ola. La gente era impresionante porque esa fue para mí la mejor función. Sí, fue la última que hicimos el año pasado. Sí, la última del año pasado. No, la anteúltima, pues la última hicimos Sí. en el Escape. Pero fue una obra que además era parte del ciclo Teatro de Acá, que es un ciclo que movilizó la comunidad teatrera platense para que se nos dé más espacios para el teatro independiente acá en la ciudad. El Pasaje es un espacio que por ahora, bueno, lo reabrieron, pero que venía como muy abandonado, las salas y demás, y no se le estaba dando tanto lugar al teatro. Entonces fue un ciclo que fue motivado por ellos y que por suerte quedamos entre muy poquitas obras que eran de dramaturgia y de teatro acá en la ciudad. También participar de ese ciclo fue muy importante porque, nada, de pronto estamos ahí compartiendo con un montón de otras personas que hacen teatro en la ciudad y también como ir entrando también en ese lugar que es la escena teatral platense. Y desde nuestra obra travesti, ¿no? Sí. sé, como algo muy movilizado. Sí, son un montón de cosas. Y además, más en el contexto en el que estamos viviendo como país, o sea, el de financiamiento del Instituto del Teatro, pienso como, nada, toda la resistencia que hay desde ahí, desde la Ciudad de La Plata y además el contenido de la obra me parece que es, nada, hay que ir. O sea, hay que consumir esos espacios. Aparte, hoy dijiste algo que fue clave, que es el teatro no existe sin su público Claro. también. Sin el público no hay. Sin el público no hay teatro y hay que aprovechar que existen estos espacios que claramente la entrada es mucho más económica, o sea, igual luchemos porque dejen de ser siempre las cosas independientes más baratas, Sí. loco. Sale todo plata, Sí. basta. Pero también eso, invitarle a quienes estén escuchando que vayan a estos espacios, que también sigan a Espacio 44, al resto de teatros independientes que hay acá en la ciudad, porque genuinamente, si no nos escuchamos también entre nosotros, si no nos apoyamos también entre nosotros, nada, todo siempre se vuelve un poco más costoso, así que vayamos a consumir estos espacios que están zarpados, además. Gracias. Además, el teatro nunca falla. Uno a veces va al cine y ve una película y dice, no, la película no me gustó. Pero el teatro, yo nunca vi una obra de teatro y no me gustó. En serio. Sería, o capaz no me gustó, pero nunca salí. Te moviliza algo. Te moviliza. Algo te da el teatro siempre. Está muy vivo, no sí, sé. es y como- sale más barato que la entrada del cine, ¿entendés? Seguramente. Vayan a ver teatro. Me encanta. Y, Eso. también, bueno, invitarles no solo a la obra, también al taller, Al que arranca taller. a partir del 13. Del 13, pero la inscripción al taller termina este sábado, así Bien. que si alguien Ya. está interesado se tiene Ya, que anotar ya. ya. Ya mismo entran a la Furia Con Teatro. o sin experiencia. Ah, eso Bien, es muy bueno. importante. Eso Eso, sí. es muy importante. Excelente. ¿Algún chivito más que quieran tirar? Personal también, Sí. si tienen algo para. ¿Qué nos queda por ay. fuera? Ay, ¿Algo que no quieran sé. contar? Bueno, yo también estoy en otra obra de teatro que es el, Bien. Ay, sí, Pabellón. mirá, Salió un chivo. el pabellón de los millennials de la Terraza Teatro. Es una obra que hicimos hace 3 años que tiene que... Lo hicieron también en Espacio 44. Sí. Esa fue la hora que yo fui a ver Mentira. la primera Ay, vez, te ¿en juro. serio? De Me los muero. adolescentes Sí, que la dan verdad, celular y sí. esas cosas. Sí, no me muero, mirá. Bueno, Claro, me encanta. Ay, qué encima que bien. Me re ganó gustó. un premio, hay siempre que decirlo. Ay, me Qué re bueno. gustó, me re gustó. Bueno, es una obra de teatro que el objetivo de esa obra de teatro es parte de un programa que es Atina, que es a nivel nacional, que es para acercar el teatro al público adolescente, que es el público tal vez que menos se acerca, porque incluso las niñas van a ver obras en esta Ay, temporada cantidad, de invierno, ¿no? Topa y todo eso. Claro, está lleno. Y para adolescentes no hay, y tiene que ver justamente con eso, y que habla también un poco de la adolescencia y qué le pasa a ese mundo con el mundo adulto también. Es una obra que es muy linda de hacer, yo me divierto mucho haciéndola. Es como lo contrario un poco a todo este momento solo, que para mí esa obra es muy ambiciosa en el buen sentido, y esta es como más relajada porque es como vamos a disfrutar y que se arme algo lindo ahí, ¿viste? Nada, también en Espacio 44 hacemos las funciones el 10 y el 17 de agosto. Bárbaro. Así que también vayan a ver que está muy linda la Entradas obra. en alternativa. Entradas en alternativa. Sí, además el trabajo de Mar,
Yo no les puedo Excelente, explicar. excelente, muy Yo no, recomendable. yo no sabía quién. Yo recuerdo que me habían dicho que vos habías estado en esa obra, yo la había visto. Yo no te reconocí. Claro. Yo no me acuerdo de vos en No, esa no. obra. No, tenés razón. Estaba sin barba y un personaje muy opuesto a mí también. Sí, Así que sí. todo lo Estoy puede. Ganaste tratando de premios, hilar todo. ¿Cuál es el personaje? Sí, no. El que era medio barabucón y demás. ¿En serio? Muy masculino. Como todo lo Ok. opuesto a lo que yo soy también. Claro. Y fue también un desafío. Ok. No solo lo opuesto a lo que yo soy, sino también lo que yo intentaba hacer un poco en mi adolescencia como para sobrevivir, ¿viste? Mira. Así que fue como un desafío también volver a eso, a esa performatividad que nada, en el momento fue medio dolorosa para mí y de pronto tenía que hacerla. Así que también es una obra que me hizo muchas cositas. ¿Cómo te van a movilizar ver obras de teatro Claro. también? Sí. Si quienes lo están haciendo también les pasa todo esto por el cuerpo. Increíble. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a por ustedes, esta un charla. honor estar acá. En serio. Tengo la última pregunta. La voy a Sí, hacer sí, también. hay que hacerla, la hay que hacerla, hay que pregunta. hacerla. Nosotros, bueno, somos Calto. Estaba mal. Capto, cultura abierta y popular para tiempos de ocio. Y tenemos una pregunta siempre para nuestros invitados, que es, ¿qué significa el ocio para ustedes en sus vidas? Uf. Uf. Chan. Qué- Para mí el ocio tiene que ver con como que hay algo también de que, no sé si el ocio, supongo que el ocio para mí es distinto que lo que es el ocio para Agus, si es como un momento de distensión personal que puede ser cualquier cosa, puede ser sentarse en el sillón a ver la tele o puede ser ir al patio y estar con las plantitas, ¿no? Como que es un encuentro de un momento personal de estar con uno mismo, ¿no? Para mí es eso el ocio. Me encanta. Y muy, sí, ¿no? Además, a mí, agregando, a mí me pasa mucho que yo me estoy como intentando conectar con ese ocio. Me pasa que si no hago algo, si me siento mal. Y Claro. ahora estas vacaciones son las primeras que puedo bajar y estoy comprendiendo qué es el ocio. No hacer nada, capaz. Sí, no hacer nada y no sentirme mal, así. Es Así toda que una búsqueda, es aprendiendo. muy difícil, Sí. pero bien ahí. En la búsqueda del significado del ocio. En la búsqueda del ocio. carajo. No, obra de teatro. Nuevo. Muy buen título. En la búsqueda. Anota. Sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, muchas gracias, chicos, No, por venir. Muchas gracias. En serio. Repetimos, vayan a ver todo este maldito suelo está gritando. Bueno, el primero ya está agotado, así que tenemos el 8 y el 15 de agosto en Espacio 44. Vayan. El 15 es feriado. La tiro. Perfecto. La tiro. Sí, sí. Ya se Queda muy previa en bien. Espacio 44. Claro. Sí. Y después se sigue. Bueno, nosotros, ¿qué queda? Nos quedan los últimos 15 minutos, así que nos vamos a un temita. Vamos a un temita y volvemos. Vamos a un con temita esta y última ya volvemos parte. para el cierre. Hoy descubrí que puedo estar haciendo un sudoku en el hospital con vos y sentir